podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo aquí con el gusto de siempre. Aquí en su programa que tiene que ver con docencia, que tiene que ver con ser maestro, con ser docente, que tiene que ver con las aventuras como las que les conté ayer en el episodio pasado, donde dije, pues sí está medio de locura en el lugar donde estoy, ponerme a grabar mientras voy subiendo las altas montañas, en lo que me voy agarrando a las pendientes y pues teniendo que ir pues con los sentidos bien alertas para evitar un resbalón o algo que pudiera comprometer la altura donde estaba o mi estabilidad. Entonces, pero ya después cuando llegué hasta lo mero alto donde me encontré las águilas, sentí como la necesidad de documentarlo. Esto del podcast es como una especie de documentación en lo que es el tiempo. Es como una especie de bitácora para mí, entonces es como un diario, va registrando en tu diario para quienes todavía lo tienen y lo usan en una libreta, van anotando las experiencias que tuvieron en ese instante. Entonces cuando empecé a bajar el cerro, el más alto que yo creo he subido por el momento, bueno, ahorita que me acuerdo todavía hay otro más alto, pero esta es quizás la aventura más destacada que he presenciado, he vivido en mi etapa como deportista. Entonces cuando fui bajando dije, esto es mágico, o sea, esto no me lo puedo perder de contarlo, sobre todo si lo estoy viviendo en ese preciso instante. Fue algo así como presenciar, me dan en cuenta como que estaban cayendo los meteoritos, por decirlo de algún modo, o estaba viendo estrellas fugaces en la noche, o estaba viendo algo por ahí extraño, o para los que les gusta andar ahí en las cosas paranormales, que les gusta luego visitar lugares como embrujados y todo el tiempo están grabando y todo el tiempo están contando lo que están viendo. Entonces algo así como que yo lo sentí y dije, no, esto no me lo puedo perder, y pues para mi audiencia creo que va a enriquecer mucho el hecho de que yo grabe en el momento. Y tiene una característica especial grabar el audio, porque ahorita estamos en época digital, en la época de YouTube, donde todo nos hacemos videitos y nos grabamos y hablamos de un tema, o que visitamos tal lugar, o que pasamos por algo, y siempre está como la selfie con el video y de fondo lo que estamos viendo, ¿no? Sobre todo para los que realizan sus videos de viajes, como puede ser Luisito Comunica, pero tiene una peculiaridad grabarlo así sin formato de video, como que cambia la forma en cómo lo haces, sobre todo si es como un formato de diario como de podcast. La forma en cómo hablas y te expresas también cambia. El hecho de que no te estés grabando también influye. Entonces, bueno, dije, pues vamos a grabarlo así. Al cabo, por las posiciones en las que estaba, no iba a poder nunca, yo creo, o con mayor dificultad tal vez, iba a poder lograr, pero iba a estar más difícil de grabar un video. Pero ahorita no es mi intención grabar video. Ya quizás más adelante lo haga. Y sobre todo porque estaba en unas posiciones bien difíciles. Me tocó, mientras estaba grabando, me tocó una pendiente muy pronunciada, porque estaban así los cerros como dunas. Entonces estaban así como en curvas, todas las donde yo quería llegar, que estaba todo separado por curvas y por pendientes, o sea, por caídas libres. Muy pronunciado pues el camino hacia abajo, y tuve que llegar a bajar. Llegué a un punto donde empecé a bajar, tuve que agarrar
una rama de árbol para que me ayudara a sostenerme porque si no, pues me iba de bruces por lo empinado que estaba y tuve que pisar entre la hierba seca. Me llegué a marañar la ropa con suciedad, con el bosque, con lo seco, me la llegué a rayar, a dañar un poco por las espinas, se me llegó a atorar también. Por ahí también mi piel, sobre todo en los brazos, se alteró. Sufrí ahí una que otra cortada o raspón, pero no paré de grabar, fue una aventura interesante. Sentí como si hubiera estado en un kayak y estuviera narrando todo lo que estaba pasando con toda la agresividad del agua y los movimientos bruscos del kayak, como que más o menos así lo sentí. Entonces cuando grabes de esa manera es muy especial. Por ejemplo, los que hacen parkour, creo que se llama parkour, tienen sus acrobacias y saltos y se graban en video mientras saltan por los altos edificios entre pendientes o separaciones de edificios, que un mal salto y puede comprometer sus vidas por completo. Entonces así como que me sentí en ese momento. Y bueno, en resumidas cuentas, es muy interesante cómo llegar a la cima y enfrentar tus miedos, lo que siempre nos han dicho los coaches de vida, o si tú sigues a un youtuber o una persona de negocios o del área que te interese y quieres sus resultados, siempre te dicen lo mismo, que hay que crecer, superar los miedos, superarse uno mismo, y que después de ese gran esfuerzo te espera la cima. O sea, como que se te entrega como un regalo, como una recompensa después de haber pasado lo que tuviste que pasar. Y bueno, hasta la misma, es lo sorprendente que esa misma ley, esa misma forma de ver la vida, de cómo tenemos que hacer las cosas para que logremos los resultados esperados en lo que sea que nosotros estemos trabajando para alcanzarlo. Eh, es interesante, muy interesante, y lo comprobé ese día, como la misma naturaleza te dice que, que la misma naturaleza te lo pone de ejemplo. Qué curioso que poco antes de llegar hasta arriba, a donde tenía que llegar, ya sea por destino o por lo que fuera, me enfrento a un miedo muy grande que son las alturas. Y el miedo me llegó como vértigo, me llegó muy sorpresivamente. De repente se me presentó cuando yo estaba pasando precisamente por esa esquina y estaba doblando el camino. Ahí a unos 2 pies, o sea, como a 2 pasos más o menos, pues ya me podría yo caer. Y ver esa altura y de esa manera, pues sí, como que sí me mareó y me dio vértigo y pues me provocó espanto, me provocó miedo. Y, y aproveché esa sensación de miedo para traer a mi mente las cosas que me estaban provocando molestia, que no estaba pudiendo superar. Y precisamente el miedo es universal y las leyes de la naturaleza funcionan igual en todos lados. En ese momento la naturaleza me ofreció, o la vida misma, me ofreció el poder o la oportunidad perfecta para enfrentarlos. Bueno, ahí te va, te voy a exponer, pero tú también debes de aprovechar la oportunidad para pues de una vez acabar con esto, no enfrentarlo. Y qué curioso que antes de eso yo no quería como llegar hasta arriba. Ya me había medio espantado por los latidos de mi corazón, porque sí estaban como acelerados. Y cuando me pasa eso me detengo, aunque sienta que la condición física me permita andar por más tiempo y subiendo más continuamente. Yo sí me detengo porque sí se me acelera el ritmo cardíaco. Aunque me han dicho que esa no es ningún problema, pero bueno, como que no me arriesgo. Y espero a que se me baje la mera verdad el ritmo cardíaco. Estaba espantado por eso y luego, como precavido más que nada. Y luego pasa lo de las alturas, esa parte de la altura que me provoca cosa. Y después de pasar ese miedo, me surge la necesidad
de ir más arriba. Y más arriba pues me estaban esperando las águilas. O sea, yo pude haber titulado fácilmente el episodio anterior como Hoy volé con las águilas. Como Diego Dreyfus llegó a titular uno de sus podcasts, Hoy corrí a la velocidad de la luz. Y ahí narra cómo entrenando siente que voló. Entonces así cuando estaban las águilas y empezaron a emprender vuelo, yo sentí un vértigo y una forma en la cual yo como que sentí que yo también me había lanzado a volar de esa manera. Muy curioso, muy curiosa la forma en cómo experimenta uno las cosas. Y bueno, señores, el capítulo de hoy eh, lo voy a poner como definamos lo que es normal, definamos normalidad, porque está habiendo como una creciente preocupación o distorsión de la realidad, que es importante puntualizar en los tiempos modernos, en los tiempos en los que ahorita estamos. Y para esto voy a aprovechar de hablar de una serie que se llama Adolescencia, te la recomiendo mucho. Creo que ya lo hice en episodios anteriores, la verdad no recuerdo si hablé o no de esta serie, pero de una vez para que lo tomes en cuenta, velo. Ve la serie porque te va a ayudar a entender muchas cosas de cómo está el mundo actualmente y cómo la realidad la percibimos a tal punto que ya no sabes ni qué es verdad ni qué es fantasía. Ha llegado a un punto donde se han normalizado tantas cosas que antes eran como impensables y que en la actualidad ya está tan normal, como dice la palabra, tan común y corriente, que la gente ya no lo ve mal o lo ve, pues sí, otra vez vamos a la palabra normal, y no lo ve para nada extraño o sospechoso. Como que hemos desarrollado una inmunidad con cosas que podrían considerarse como peligrosas. Para esto voy a pasar a hablar brevemente de la serie de Adolescencia, que voy a darles como una especie de sinopsis. Se trata de un adolescente de 13 años, nombre Jamie, que comete un acto atroz donde pues se le involucra en un crimen, en un intento o un asesinato, pues más que nada, y se abre una investigación para saber qué lo llevó o qué fue lo que pasó, por qué llegó a ese extremo. Y ya pues aparece que le da con un objeto filoso sobre la humanidad de una chica de 14 años. Creo que se llama Katie ahí en la obra de ficción. Entonces, ahí se generan una serie de cuestiones, una serie de cosas que a él lo llevan a llegar a ese desenlace. Se lo estoy tratando de comentar sin spoilers porque pues si me suelto hablando de toda la dinámica como tal, ya les estaré platicando prácticamente todo. Pero en resumidas cuentas es una serie que dura 4 episodios y que está en esos 4 episodios técnicamente hablando es un plano de secuencia único, o sea que la cámara no para de grabar en todo el momento de los 50 y tantos minutos que dura cada proyección, cada capítulo. Es tomas seguidas sin cortes. Entonces los expertos o los que saben de cine o les gusta eso, dicen que eso hace que disfrutes más la acción, como si la estuvieras viviendo en ese preciso momento, como que puedes ver más la emoción de los personajes por lo que están pasando. Entonces en el primer capítulo pues se ve que recogen a Jamie de la casa, lo tratan como un criminal. El padre pues reprocha por qué ese operativo tan grande que se metieron tantos policías, ¿no?, a su casa, pues qué está pasando. Y Jamie pues reacciona pues, como un niño pues lo que es asustado de que no sabe qué está pasando, no sabe incluso lo que hizo.
porque ahí incluso se habla de trastorno disociativo, que es cuando el victimario o la persona que hizo tal acción, a veces su mente no está tan bien desarrollada, o hay una especie de mecanismo de protección de la mente que empieza a desasociar, o sea, es decir, a separar, a bloquear cosas para salirse o aguantar o resistir una realidad que es muy aplastante o muy difícil de asimilar por lo real, lo fuerte que es. Pues imagínense tan solo un crimen de esa magnitud de quitarle la vida a alguien. Entonces, eso es lo que se habla de superviso psicológico. Incluso cuando es interrogado por los policías y cuando el abogado le dice cómo defenderse, cómo debe responder las preguntas para no verse involucrado. Incluso cuando el padre le pregunta dos veces que le diga la verdad, que si él hizo o no hizo tal cosa, que que pues esa palabra, ¿no? Porque pues él confía y sabe que pues su hijo no haría una cosa tal así. Y él le responde que no, y que no, y que no. Y ya, total que el primer capítulo trata de eso, no quiero decir más porque pues estaría contando toda la trama, pero ya va avanzando el primero. El segundo capítulo es cuando el detective del caso va a visitar la escuela y se ve mucho, ahí se ve precisamente pues el ambiente escolar como está. Tan solo al ver yo eso y ser una serie, no sé si británica o estadounidense, pues se ve las tomas de la escuela, los pasillos, los jóvenes haciéndose bullying, diciéndose de cosas y faltándole el respeto a los maestros también hablándoles muy enérgicamente a los alumnos para que ya se estén quietos, incluso cuando deben de estar formados para irse. Y pues se ven niños que no se controlan, niños que se golpean, niñas también que pues les gritan a sus maestros o a sus maestras y se ve pues que lo que es el plantel educativo o la educación como la tenemos ahorita ya no es un lugar para que los alumnos se formen, o sea, como que ya no es ese lugar donde ellos pueden aprender a relacionarse, adquirir valores, a un montón de cosas que los pueden nutrir, como que ya incluso llega la parte de la falta de respeto hacia los maestros, como que es muy normal. Entonces, híjole, no, pues está difícil de retratar. Luego aparece una escena donde se aparece el hijo del detective, que ahí estudia y le empieza a explicar lo que son los emojis, qué significan y por qué cree que pasó lo que pasó con Jamie, con el hijo del papá, de que llegaron y rompieron su casa. Entonces aquí otra de las cosas que se plantea es que muchas veces los padres no es que falte amor y esas cosas, sino simplemente eh, pueden estar presentes y con sus hijos darles incluso el afecto que necesitan. Sin embargo, pueden estar, no mostrar la ausencia, pero muchas veces ellos no saben cómo lidiar con cierto tipo de cosas, con lo que les pasa a ellos, no les saben dar los consejos o no los saben orientar apropiadamente. Y esto ocasiona que incluso se habla de que están muy apartados del mundo de sus hijos, o sea, no saben ni qué son los emojis, no tienen idea de cómo funciona el internet, qué cosas se pueden ver ahí, de qué manera pueden ser influenciados. Y eso es lo que retrata la serie, que aunque tengan los padres a la disposición, de todas maneras no pueden darle alcance a algo que no pueden entender. Y pues bueno, ahí entre otras cosas que las que retrata finalmente, porque pasan en el episodio 3 y 4. El 3 es cuando se ven las sesiones con la psicóloga, de él con la psicóloga, y pues está intensa la escena, muy interesante de ver para que la vean. Cuando él ya está pues aprisionado en un lugar que usaron provisionalmente pues para tratar a ese tipo de gente menor, pues que comete ese tipo de actos, ¿no? Y que los están como observando, como psicoanalizando.
Y el cuarto capítulo pues ya es dedicado a la familia Miller, creo que se llama así la familia Miller, donde se ven al papá, a la hija y a la mamá tratando de tener una vida pues normal y pues sabiendo que ya ha pasado un año y pues sigue su hijo tras las rejas. Entonces todo parte de la premisa en la cual simplemente influyen, te muestran que influyen otros factores, como el hecho de que, por ejemplo, está muy marcado ahí el hecho, la situación de que muchas veces creemos como padres que nuestros hijos están a salvo y están encerrados en sus cuartos, porque la serie retrata pues algo que es verídico, que va a suceder en muchas familias. Llega el hijo, no se relaciona como debe de ser quizás, va y se encierra en su cuarto y se la pasa todo el día frente al computador. Y uno dice, pues está a salvo, no está haciendo nada malo indebido, no se está juntando con nadie aparentemente que le esté dando mala influencia. Entonces dejamos a los niños ahí encerrados, ahí supuestamente en su lugar seguro, en su refugio, donde no hacen nada, no les pasa nada, que es su propio cuarto. Pero ahorita con la era moderna del internet y las computadoras y sobre todo lo que es el internet y la gran libertad que uno tiene de navegar y meterse donde uno quiera, se puede uno meter hasta en cosas como la Deep Web, que es un sitio oscuro donde incluso hay pues tráfico ilegal de cosas, ¿no? Ahí puede uno obtener ese tipo de detalles y uno meterse, uno que le sepa a la tecnología, ni se diga hackear a un sistema a través del puro internet, aunque esté remotamente hasta la otra parte del mundo. Se puede incluso espiar a través del internet la computadora de alguien más, robarle sus datos personales. Y si todo eso se puede hacer, pues imagínense lo que no se puede hacer con la cuestión de cómo programan a los niños, a los jóvenes, toda esa comunidad, que hay un concepto muy interesante que manejaron como la manósfera, que yo le entendí que es como un universo donde se maneja todo ese tipo de temas que tiene que ver. Ahorita está muy de moda el hecho de que eh, la identidad de los jóvenes y sobre todo que buscan pertenecer a algo, a un grupo. Entonces, con tal de pertenecer y obtener su validación, caen muchas trampas psicológicas o en las redes que se exhiben. Hay incluso comunidades formadas, que una que menciona la serie es Incel, que es celibato involuntario y que es un grupo de gente que, según como lo retrata la serie, pues son gente resentida con las mujeres, que consideran a las mujeres como el origen de sus males por tener la hipergamia alta y por los estándares muy altos, muy reales. Manejan una estadística en la serie que dice que el 80% de las mujeres, que el 20% de los hombres, y el hecho de que Katie, como decía en la serie, lo llama incel a Jamie, el que comete el crimen sobre ella, le desató la furia por eso. Entonces hay una serie de cosas que generan que se van sumando y sumando muchos factores que van sobre la vida de Jamie, el aislamiento, el hecho de que se siente inseguro, de que se siente no suficiente, que le fueron metiendo ideas en la cabeza y también eso alimentado y ayudado por cosas que ha vivido en su familia, por cosas que le han pasado con su papá, lo que siempre se ha sabido, ¿no?, de la psicología. Y entonces ahí retrata como un niño normal, que incluso es inocente porque lo es en el sentido de que tiene tan lavado el cerebro y lo tiene, y también atribuyéndole que pues es inmaduro, no logra dimensionar o no le llega a caer el 20, caer en cuenta la magnitud de su acción, porque arrebatarle la vida a alguien, o sea, él ni siquiera lo puede
lo puede ver, él sigue negándolo y diciendo que él no hizo nada. Y justificándolo con cosas que parecen bobas hasta ridículas, pero así es cuando funciona la mente humana frente a un trastorno o algo que la está trastornando mucho o que le está comprometiendo bastante. Son cosas como de psique humana, como en psicología. Entonces, ya en ese sentido, pues ya terminando la serie y la moraleja que deja y todo, sobre todo la parte final de la serie, en el cuarto capítulo, la parte final está muy tocadora, muy conmovedora. Es como hay una línea muy delgada en lo que es la normalidad y lo que le sigue, lo que nosotros consideramos correcto, moral, y lo que no lo es. Dicen que la línea todavía es mucho más delgada cuando nosotros creyendo que porque somos morales normales o que no tenemos traumas o que nunca hemos pasado por una situación como esa, creemos que nuestra moralidad, nuestra sensatez y nuestra conciencia nos van a salvar. Cuando muchas veces dicen, a veces es un simple empujón, algo que detone algo en ti, que te agarre desprevenido, que te agarre te flanquee, te agarre por la tangente y te lleva a llegar a ese punto. Y en el caso de Jamie, la serie pues habla de que su ira acumulada, el hecho de que se sentía feo, no querido por las mujeres, el hecho de que tenía que hacer varias cosas para agradarles, preocupándose por cosas de adultos que todavía no le correspondían, porque pues ya los jóvenes de ahora están muy presionados a que para pertenecer sí o sí, pues ya tienen que andar con mujeres, ya tienen que tocarle sus partes, ya tienen que andar con ellas y tener experiencias sexuales. Entonces todo eso, pues en la mente de la inmadurez de un niño lo puede quebrar y meterlo en situaciones psicológicas peligrosas. Entonces, a lo que va todo esto y por qué estoy metiendo la serie como contexto del tema que estoy hablando, porque parece ser que con los tiempos modernos ser normal como que está muy distorsionado o no se logra captar la idea exacta de qué es ser normal. El hecho de que tú no sepas qué es lo que es normal te puede meter en un problema serio social, te puede llevar incluso pues, a estar tras las rejas, te puede llevar en casos similares, incluso peores que los de Jamie, y te puede llevar a no percibir los límites de las cosas, no saber qué es normal, qué está es una forma de ver lo normal como diciendo qué está permitido y qué no está permitido dentro del contexto en el que estás. Para esto podemos poner ejemplo a otras culturas donde por ejemplo el canibalismo es normal, el hecho de vivir más de 100 años es normal. Otra cultura donde las mujeres tienen partos totalmente indoloros y no necesitan médico, eso también no es normal en esa cultura. Entonces es una cuestión cultural, la cultura dicta la ideología de las costumbres y el actuar de la gente y todo lo que creen que es bueno o malo o beneficioso para la comunidad, lo que los hace sobrevivir o subsistir o que todo funcione de acuerdo a cierto plan, hace que se adapten ese tipo de reglas. Entonces nosotros nos podemos encontrar en el mundo cosas que son normales, nada más poniendo ejemplo a los europeos, que son personas que se sorprenden bastante cuando vienen a Latinoamérica y dicen, ¿a poco esto es así? Si acá donde estamos en Europa es totalmente, pues, no es normal ver esto allá en Europa, no se hacen las cosas así de esa manera. Y quieran que no, el hecho de definir qué es y qué no es, tiene a nuestros países en guerra. El simple hecho, o sea, algo tan sencillo como definir la moralidad o establecer qué es normal y qué no es, genera incluso hasta conflictos de guerra, donde pues van soldados a perder la vida, hay conquistas, hay maltratos, hay sometimiento de gente,
porque pues las ideologías chocan y no se llega a una resolución pacífica. Benito Juárez lo dejó súper clarísimo, y yo creo que de lo normal que podemos cuestionar el mundo, esto es lo más normal que nos vamos a encontrar. Y dijo así: el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, aquí lo que está pasando, lo que yo creo que está pasando es que está muy distorsionado o está muy debatible lo que consideras que es normal. Si tú nada más con el simple hecho de tener una postura diferente a los demás, una opinión distinta, ya eso te mete en un gran conflicto, porque pues no estás siguiendo la línea, te pueden llamar hasta de gente cerrada. Puedes tener actitudes que para ti sean pues totalmente normales, y pues tú eres así y así ves el mundo, pero que aplicadas o vistas por la gente con la que te rodeas o te relacionas, se pueden quedar así de: ah, caray, estás loco, se te zafó un tornillo, o cómo es posible que no veas esta situación, o incluso en casos como en la docencia también se puede aplicar. Pues es que no tienes control de grupo, o sea, te falla lo más esencial, lo más normal que debe tener un maestro. Entonces, yo creo que primero, como yo llegué a comentar con un exalumno, él empezó a hablar pues de ese tema, de lo que la gente consideraba normal, de lo que no es, cómo nos llegaba a afectar a gente como nosotros, que presentamos ciertas características. Yo llegué a comentar a modo de conclusión que lo que yo he aprendido es que para llegar a la normalidad de la sociedad en la que estás, tienes que estudiar sus reglas, tienes que saber sus límites, sus reglas, cómo se conducen, su moralidad, en lo que es ética, valores, qué está permitido, qué no, qué debes de hacer, qué no, cómo es un malentendido, para ellos qué es un malentendido. El hecho de que te le quedes viendo a una persona, qué significa. En las escuelas, pues ya se dice que la normalidad es que pues falten al respeto y que haya hasta demandas, o que ya vengan alumnos pues muy dañados psicológicamente, y traigan pues una serie de patologías que a la mera hora de la convivencia escolar pues afecta demasiado el quehacer docente. Entonces, yo le dije a ese alumno: uno tiene que estudiar sí o sí la norma social en la que uno vive, lo suficiente por lo menos para que no termines quedado como un loco frente a un grupo de gente, o que incluso por una acción tuya o un cierto comportamiento, un grupo de gente pueda hasta dañarte físicamente, o que no te respeten, o que no te vean como una persona. O sea, son una serie de cosas ahí. Y bueno, finalmente pues creo haber extendido el tema lo suficiente. Con estos ejemplos creo que bastan. Espero que te haya servido el contenido que acabo de explorar, y sobre todo pues sí debemos de tener por lo menos una noción para aprender o para vivir pacíficamente en la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Obviamente si nos para un tránsito y nosotros de pronto le arrancamos: ay, porque no quiero ser infraccionado, pues no estás dentro de la normalidad. Y ya esto pues es práctica social, es práctica de diario, se va modificando, las reglas van cambiando, lo normal de repente va a ser otra cosa, y uno se tiene que adaptar. Uno debe ser observador, uno debe de actualizarse, estar a la vanguardia, capacitarse y salir a la calle y convivir con la gente, y tener puestos de trabajo pues que te lleven a estar en contacto con gente, de cómo están las reglas del juego. Y así, como dije a mi exalumno, pues de estudiar la normalidad lo suficiente pues para que no te tilden de raro, como de tontito, como alguien o que te empiecen a apartar, porque no te ve normal la gente y empiezan a juzgarte y empiezan a decir que tienes un problema y te empiezan a aislar. Y eso puede y repercute en todo, hasta en el entorno laboral, hasta en el éxito, repercute en el éxito que puedas tener dentro de la sociedad,
en los bajos de billetes que puedas facturar en determinado momento. Señores, pues espero que hayan disfrutado del tema y nos vemos en un próximo capítulo del podcast. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.